Muy buenas tardes. Soy Leyenda, el programa de hoy, el primer programa que va a haber de hombres en la Cámara Internacional de Conferencistas. Hoy jueves, viernes, sábado y domingo tendremos de 7 a 8 todos los días un programa diferente. De verdad que estamos orgullosos que la Cámara Internacional de Conferencistas tengamos hoy a estas personas que van a estar compartiendo con nosotros. Recuerden, soy Juan Antonio Ferreira, presidente ejecutivo de la Cámara Internacional de Conferencistas y orgullosamente CIT. Bueno, quiero empezar este programa, solamente quería darle la bienvenida a cada uno de ellos y ellos ya seguirán en su programa normalmente. Faber Solano, por favor, vamos a comenzar este programa y lo doy por hecho que lo comenzamos. Faber, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Juan, de verdad que para mí es un placer estar aquí el día de hoy en este espacio maravilloso que hemos creado dentro de la SIC. Soy Leyenda, un hombre más consciente. De verdad que gracias a la Cámara Internacional de Conferencistas por abrir estos espacios donde generemos reflexión, que podamos pensar, que realmente empecemos a impactar vidas. Eso para mí, de verdad que es un placer compartir contigo y con todos nuestros amigos y colegas de la Cámara Internacional el día de hoy. Bueno, listo. Ahí te dejo entonces. Que sea excelente este programa y cada uno de los días que lo que va a estar, que sea súper excelente. Buena tarde, Faber. Gracias, Juan. Muchas gracias a ti. Bueno, bienvenidos todos a nuestro programa el día de hoy. De verdad que estamos muy contentos, como lo decía, de compartir con todos ustedes en este maravilloso espacio que es la Cámara Internacional de Conferencistas y nuestro programa Soy Leyenda, un hombre más consciente. Durante estos 4 días vamos a estar compartiendo valiosa información contigo, así que yo te invito a que tú compartas esta información el día de hoy con todos, con tus conocidos, tus amigos, que le des like a la transmisión, que realmente nos coloques ahí desde qué país te conectas. Colócanos ahí en los comentarios desde qué país te estás conectando. Vamos a estar muy pendientes de lo que tú coloques ahí en los comentarios y adicionalmente vas a poder hacer preguntas también a nuestros ponentes el día de hoy. Hoy estoy acompañado de maravillosos profesionales. Xavi, Hermes, bienvenidos a este espacio, vicepresidente de Centroamérica, Xavi, y nuestro vicepresidente de Colombia, Hermes Gallego. ¿Cómo están, amigos? Mi estimado amigo Faber, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras? Hola Hermes, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas? Hola Xavi, qué bueno verte y qué bueno encontrarnos una vez más en un espacio donde seguramente vamos a tener momentos increíbles, vamos a tener momentos de aprendizaje, de compartir entre todos nosotros, así que con todos los ánimos y muy buenas noches a todos los que van a estar con nosotros, no solamente hoy, sino a lo largo de esos 4 días, Javi. Claro que sí, van a ser 4 días súper impactantes. Hemos decidido y hemos escogido a personas que son altamente impactantes y que nos van a traer un conocimiento impresionante. Ustedes no se imaginan realmente lo que vamos a aprender en estos días, porque son personas altamente capacitadas y con la ayuda de Faber y de Hermes vamos a sacar un programa excelente. Entonces, yo les digo 2 cosas a los que nos están escuchando. La primera, que no te quedes quieto, comparte el programa muchas veces, compártelo para que este mensaje llegue a mucha gente. Tú no sabes quién puede estar necesitando esta información y está en tus manos llegar a compartirlo. Y bueno, 2. Perdón. Sigue, Xavi. Dale, sigue. No, es que el café está tan delicioso que pensé que ya quería otro sorbito más. Nada, sigue, vas en la segunda ponencia. Sí, y la segunda, bueno, aparte de compartir y demás, que estés muy atento y que generes preguntas. Es muy importante que tú estés preguntándonos porque los invitados que vienen son de gran conocimiento. Entonces pregunta, cualquier tema que tú tengas, cualquier duda que tengas, de una vez pregunta, que aquí vamos a responder en el instante. Eso es, mi amigo Hermes. Lo que quería decir era simplemente que hay pocos espacios en este momento que uno pueda encontrar a lo largo de la internet o incluso en los espacios físicos un par de meses atrás, antes de toda esa crisis, donde se pueda ver una reflexión sobre la identidad del hombre. Y eso es lo que estamos pretendiendo hoy, queridos amigos, justamente hablar de la identidad del hombre. ¿Qué pasa con nosotros los hombres el día de hoy? O sea, que parece que somos
los malos del paseo, parece que somos los culpables de todo ese revoltijo que está en este momento. Jocosamente entre nosotros, cuando estábamos organizando todo, decíamos que hasta los delfines, los perros y los gatos pareciera que tuvieran más derechos en ese momento que nosotros. ¿Será que verdaderamente somos tan culpables como parecemos ser? Bueno, genial lo que están trayendo mis amigos. De verdad que qué felicidad compartir este espacio con todos ustedes y con además estos profesionales que tenemos hoy en nuestro panel para conversar precisamente acerca de todo este tema de Soy Leyenda, un hombre más consciente. De verdad que para mí es un placer presentarlos el día de hoy y voy a iniciar con la presentación de nuestro amigo Antonio Santo Domingo. Antonio, nacido en Barranquilla, Colombia, actualmente radicado en Ecuador, músico desde los 4 años, máster speaker, embajador y senador de la Cámara Internacional de Conferencistas, orgullosamente SIC. Tiene diversos estudios en neurociencia, neurolingüística, neuromarketing y otras especialidades como liderazgo y formación de altos equipos de desempeño. Es CEO y fundador de varias empresas en este momento en Ecuador y adicionalmente tiene 22 años de experiencia en formación de equipos de alto desempeño. También tenemos un invitado muy especial desde Guatemala, que es nuestro amigo y profesional Eric Arias, que es técnico en aviación de profesión, coach y conferencista certificado del equipo del John Maxwell y conferencista acreditado de la Cámara Internacional de Conferencistas, orgullosamente SIC, ¿cierto, mi amigo Eric? Y también tenemos a nuestro amigo José Luis Cerrato, presidente internacional de la Cámara Internacional de Jóvenes Conferencistas, director de la empresa Gestaff en Colombia, gestión del conocimiento para la competitividad, experto en asesoría empresarial, ingeniero de profesión egresado de la Universidad Nacional, líder en dirección estratégica en Centro de Desarrollo Tecnológico durante 6 años y promotor de programas con enfoque de habilidades para la vida. José Luis es un apasionado por las relaciones humanas en las organizaciones, apostando por el empoderamiento de las capacidades técnicas y humanas. Y sin duda hace parte de nuestra gran Cámara Internacional de Conferencistas, orgullosamente SIC. Hoy, pues vamos a conversar de algo muy importante con estos 3 profesionales y es el tema del hombre y su contexto histórico. Y para iniciar nuestra dinámica, lo que vamos a hacer es plantear la primera pregunta. Esa pregunta va para nuestro amigo José Luis. Y quiero, José Luis, que en este momento tú nos digas cuál ha sido el rol del hombre dentro de nuestro contexto histórico. Adelante, mi amigo. Bueno, excelente. Muy buenas noches a todas las personas que nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Queremos decirles que la evolución en la historia del hombre parte como un proceso fundamental antropológico, sociológico, que nos ha llevado a una connotación como miembros de una sociedad. Si hablamos de 2 teorías, Faber, como lo es el creacionismo, donde creíamos que fuimos creados por las Sagradas Escrituras, se decía, por una deidad, y teníamos una relación donde éramos posteriormente creados antes de los otros seres biológicos. Posteriormente aparecen algunas teorías como lo es la evolución y se habla de que no, nosotros no fuimos solo creados y ya, sino que somos homínidos y nos desarrollamos, evolucionamos con características fenotípicas, genotípicas, por encima de otros seres vivos. Y ahí aparece lo que es la hominización y entonces aparecen los rasgos más poderosos del ser humano o del Homo sapiens, que es caminar erguido, empezar a desarrollar el lenguaje, empezar a utilizar las manos. Somos el único ser vivo que antepone un dedo con los otros. Tenemos un pulgar que antepone a los otros dedos y podemos agarrar. Eso nos permitió evolucionar de una manera impresionante. Pero hay otro concepto que es la humanización. No solo podemos quedarnos en la evolución de nuestras características físicas y fisiológicas que nos permitieron evolucionar, sino que también somos un individuo que al estar erguido, las hembras especialmente generan una pelvis más estrecha
y genera que el ser humano que nace o los recién nacidos sean muy vulnerables. O sea, necesitamos de otros seres humanos para desarrollarnos en esta sociedad. Y eso ha llevado a que haya una connotación antropológica. No es lo que somos o cómo interactuamos con el mundo, sino que necesariamente estamos diseñados para interactuar en un comportamiento cultural. Dependemos de otros para desarrollar nuestros pensamientos humanísticos. O sea, somos humanos cuando nos desarrollamos en una sociedad. Si el bebé creciera en un ámbito donde no hay una humanización, no se desarrollaría el lenguaje, no se desarrollarían comportamientos y hábitos normales. Entonces, digamos que la evolución está marcada por esos principios. Y en la humanización voy a dejar aquí para mis otros panelistas un tema muy interesante que espero volver a tocar, y es el concepto antropológico de cómo el comportamiento del ser humano en la interacción con la cultura permite llevar al hombre a lo que es el lenguaje. Y el lenguaje hace que hoy en día nos diferenciemos enormemente de otros seres vivos como lo hacemos hoy. Entonces me encantaría que Antonio, desde el liderazgo, con todo su trayectoria y profesionalismo, nos complementara este tema de la evolución. Muchas gracias, Pablo. Sin embargo, José Luis, antes de Antonio, me gustaría hacer un poquitico de puente entre los dos. Algo bien interesante para recoger el pensamiento de muchos que de pronto puedan estar al lado de allá y que de pronto no estén de acuerdo con José Luis. Simplemente para dejar la sensación de construcción de conocimiento. He tenido la oportunidad de conversar con muchos teólogos y muchos afirman que incluso en los primeros versículos del Génesis incluso hay una evolución. O sea, que no se plantea un creacionismo instantáneo, sino que incluso desde el primero al segundo versículo del Génesis pudieron haber pasado millones de años. Hay una perspectiva bien interesante que daría para muchísimos programas, pero o sea, simplemente quería dejar esa píldora ahí para ampliar y recoger el pensamiento de muchas personas que seguramente de todo tipo de pensamiento nos están escuchando, y para que entiendan que no estamos proponiendo una ideología como tal, sino simplemente construyendo conocimiento y reflexión, Antonio. Es correcto, mire. Bienvenidos a todos. Gracias a las personas que están conectadas y nos están siguiendo. Pues la verdad, a mí tampoco me gusta meterme mucho en esos conceptos, puesto que no soy experto en todo lo que tiene que ver con antropología, pero sí, definitivamente en el desarrollo y la evolución que ha tenido el hombre a través de los tiempos. Ahorita, algo bien complicado hoy en día es ponerse de acuerdo en política, en religión y en ideología en cuanto a equipos de fútbol, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, el hombre ha evolucionado de una manera impresionante. Nosotros tenemos que ponernos a analizar. Yo sé que ninguno de acá estuvo en esa época, pero hemos conocido de la historia de cómo era el hombre hace miles y miles y miles y millones de años atrás. De qué manera se comportaba, cuál era su experticia en el momento. A través de la historia hemos conocido, según los estudios que hay en diferentes ciencias, que el primer hombre que se generó en la historia, lo pueden contar los teólogos o las personas que hablan de la evolución del Big Bang, pues eran totalmente operativos, simplemente por la necesidad de poder sobrevivir, ¿verdad? Y hoy en día estamos notando esto a través de la pandemia, para colocarlo un poquito en el contexto actual, ¿verdad? Hay muchas personas que a raíz de la pandemia buscaron oportunidades, ¿verdad? Oportunidades para poder reinventarse y acomodarse a lo que estamos pasando. Si nos ponemos a analizar, es un comportamiento totalmente reptílico, totalmente operativo, lo que se le llama en PNL, totalmente central, ¿ya? En donde hemos estado al principio, la necesidad de sobrevivir y de no dejarnos comer de esos animales que existían en esa época, pues nos colocaron inmediatamente a evolucionar y a volvernos unas personas completamente hiperactivas y operativas. Luego la evolución del hombre, pues a través de la historia, pues cuentan y dicen, y nos hemos dado cuenta que empezó a despertarse algo que se llama los sentimientos. Ya tanta necesidad de sobrevivir, poco a poco con la evolución, con la tecnología, iba avanzando, iban obviando ese tipo de necesidades, y ya tenía mucho más tiempo el hombre
para evolucionar en cuanto al sentimiento. Ya no lo hacía por una necesidad fisiológica, sino que lo hacía por sentimiento, por el enamoramiento, ¿verdad? Algunos de ustedes, bueno, todos acá tenemos caras de enamorados. Don Faber tiene cara de enamoradísimo, don Hermes también, don Xavi, ¿verdad? Don José Luis y don Eric también, todos somos enamorados de la vida, por lo menos estamos disfrutando lo que hacemos. Luego yo analizo en mi punto de experticia en cuanto al liderazgo y en cuanto al manejo de todo lo que tiene que ver con seres humanos, ¿verdad? Viene la parte donde el ser humano se convierte en una persona muy analítica y a veces psicorrígida. ¿Y por qué? ¿Por qué lo enfoco yo en ese momento? Porque en ese aspecto, porque hay personas, a medida que ha pasado el tiempo, se generan más religiones, se generan más ideologías políticas, ya generan una cantidad de teorías y ya uno no sabe qué creer. Inmediatamente el cerebro se prepara y se potencializa para no creer de todo. Entonces, la evolución del hombre, y yo pienso que a través del contexto histórico, según el liderazgo y según el comportamiento, para mí se basa en 3 puntos fundamentales, que es el comportamiento reptílico, el sentimental, lo que le llamamos kinestésico en PNL, y lo que es el desarrollo de la parte psicorrígida o analítica, para que realmente hoy en día la combinación de esos 3 pensamientos, de esos 3 sentimientos, de estos 3 comportamientos, hagan que una persona aprenda a manejar para tener una mejor personalidad y afincarse en ser un excelente líder, porque absolutamente todos tenemos de operativos, todos tenemos de kinestésicos y todos tenemos una parte de analítica, pero no es lo mismo un hombre hoy en día, nosotros que tenemos mucha experticia en diferentes campos que hace muchos años atrás. Y pienso que el hombre, a medida de la historia, ha venido evolucionando precisamente porque la tecnología pues le ha ayudado, pero sin embargo, esta pandemia, esto que hemos estado viviendo, ya casi vamos a cumplir 6 meses aquí en Latinoamérica de haber sido encerrados al 100%, yo creo que nos ha servido a nosotros para pensar y analizar en dónde estamos y para dónde vamos, ¿ya? En dónde estamos y para dónde vamos. De qué manera podemos evolucionar y, como lo decía yo ahorita esta tarde, de qué manera vamos a volver y cuáles de esos pensamientos y de ese contexto queremos dejar marcado en la historia, porque estamos viviendo en historia para aquellas personas que más adelante escuchen que en el año 2020 en todo el planeta Tierra hubo un virus que encerró a todo el planeta. Ese es mi concepto de pronto para comenzar. No sé qué de pronto, qué piensa mi colega allá en Guatemala, don Eric Arias. Excelente ponencia que tuvo la semana pasada en la competición que hubo en todo lo que tiene que ver con Speaker Internacional. Excelente, me quité el sombrero contigo, mi hermano. Así que, no sé qué piensas tú de eso, mi estimado Eric. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Gracias también a Faber, Hermes, Xavi y también a José Luis y obviamente al señor Juan Antonio Ferreira por este espacio para poder conversar acerca de un tema tan importante y crucial. Ya que han tocado temas de antropología, de historia, de teorías, yo quiero mencionar algo bien interesante. Algo que vale la pena mencionar es que, si bien es cierto, todos estamos en contextos diferentes. Y antes de que yo tuviera acceso a un libro, antes de que yo tuviera acceso a la historia, lo que yo recuerdo de lo que es el papel de un hombre como tal es lo que yo recuerdo de mi padre. Y recuerdo a mi padre como una persona humilde, una persona muy trabajadora, una persona que era proveedora de todas las necesidades básicas, que luego después en la escuela se me dio una definición de las cualidades de un padre de familia, de una madre de familia, qué es lo que tiene que hacer, las responsabilidades, vivienda, hogar y todo lo que es vestuario y alimentación. Pero antes de todo eso, lo que yo tenía o lo que yo percibía como hombre, como tal, porque yo era un niño, percibía a mi padre, percibía el ejemplo que él me daba, lo que él transmitía a nuestra familia, a nuestro hogar. Y eran esas vivencias, eran ese comportamiento, era esa atención, era ese cuidado
que él tenía hacia mi madre y hacia mi persona y a mis hermanos. Entonces, ese fue la primera definición que yo tuve, una persona que cuida por su familia, una persona que trabaja duro para proveer lo necesario para su casa, para su familia. Y luego de eso yo ya empecé a tener conocimiento de la historia, de las hipótesis, de todo lo que los libros nos enseñan y que grandes filósofos, grandes historiadores, grandes arqueólogos han logrado pues recopilar gracias a grandes estudios, y es lo que conocemos actualmente, ¿no? Pero eso es lo que yo tengo como esencia. Pero como les mencioné inicialmente, todos tenemos un contexto diferente. Todos vivimos en diferentes entornos y nos hemos desarrollado en diferentes entornos. Hay personas o hay niños o niñas que puedan decir, yo no tuve un padre. Mi padre no estuvo conmigo. O sea, no hubo un varón en la casa que pusiera pues la cara, por decirlo de esta manera, para poder defender a su familia, para poder echar la mano, para poder echar el hombro, para poder sostener cuando era necesario sostener. Entonces, eso es lo que yo definí personalmente en mi experiencia. Definí como un hombre, una persona valerosa, una persona con principios. Más adelante, yo cuando fui creciendo, aprendiendo sobre la historia, aprendiendo sobre los libros, me di cuenta de dónde mi padre había sacado todo ese comportamiento y vi que eso fue heredado, fue enseñado de mi abuelo, y así vi que se daba la historia. Alguien traía comportamientos que había aprendido, que había recopilado a lo largo de su vida y lo transmitía. Entonces acá yo creo que algo que vale la pena mencionar es qué es lo que realmente hemos acarreado nosotros o estamos nosotros siendo o sea, como medios de transporte para las nuevas generaciones. ¿Qué es lo que yo recibí de mis padres, que yo puedo aplicar a mi vida y que puedo transmitir también a otras personas y a las nuevas generaciones? ¿Y qué es eso que yo recibí? Porque hay muchas personas que agarran como excusa para no tener valores, hablando de hombres, porque acá vemos machos y aunque nos estén viendo mujeres, obviamente, ¿no? Pero con mucho respeto. Pero ¿qué es eso que yo no quiero seguir transmitiendo? Porque hay muchas cosas que probablemente me afectaron en mi niñez por la falta, o ya sea que hubo un padre que no vivió valores, que no tuvo pues ese criterio, no tuvo esa enseñanza probablemente, pero ¿qué es eso que yo sufrí o yo viví, pero no quiero seguir transmitiendo? Entonces, eso creo que vale la pena mencionar, y eso sería un punto importante, basado también en lo que mencionó José Luis, de que luego de eso la persona cuando ya vive en una sociedad, entonces ya entra en contexto, ya aprende lenguaje, dependiendo dónde se va a desarrollar, dónde va a vivir, ya va a aprender pues el español como nosotros u otros, inglés, francés, independientemente de donde sea, ¿no? Y así Sí, va a aprender de ese entorno. perdón, Eri, y ahí es donde justamente juega lo que decía José Luis, que independientemente de las religiones, independientemente de los sistemas o estructuras, hay una humanización, y dependiendo de cómo se vaya desarrollando en los contextos históricos, hay muchas personas que los valores son diferentes en cada lugar. Y José Luis utilizó la palabra para mí fundamental, humanización, y que creo que es más o menos hacia donde tú estás más o menos direccionando. Tú recibiste de tu padre esa figura, esa imagen, esa identidad. Exactamente, así es. José Excelente, Luis. amigo. Bueno, qué alegría poder escuchar estas diferentes miradas, ¿no? O sea, una mirada más antropológica, mirando de alguna manera cómo desde la creación, incluso desde el ser humano, se pueden ver diferentes historias, cómo a nivel del pensamiento también se evolucionó ese tema reptiliano, de emociones, la parte frontal del neocórtex, donde podemos pensar mucho más. Y Eric también que mencionó algo súper importante, y el tema es, oiga, al final también nosotros venimos siendo representación de toda esa historia que yo recibí de mi padre, de mis antepasados, y ellos a su vez de las personas que estaban antes que nosotros. Y seguramente venimos atravesando con diferentes paradigmas, roles,
de acuerdo a eso que cada país tiene, ¿no? Y yo quisiera preguntarles para continuar con la conversación a cada uno de ustedes, teniendo todo esto en cuenta y nuestra historia, ¿cuál piensan ustedes que es el rol del hombre hoy en día en el siglo XXI? ¿Quién se anima? ¿Sabes Es interesante. pregunta... Yo quisiera recoger, antes de que se animen, justamente a recoger lo que hemos hablado hasta hoy. José Luis nos hablaba de una humanización, de cómo vamos desarrollando justamente en las sociedades, de cómo hay una evolución, de cómo se va caminando y se va aprendiendo y se va recogiendo de acuerdo a ese caminar, de que nada es absolutamente al azar, o sea, no somos puestos, nada es puesto así instantáneo, y en lo cual estamos totalmente de acuerdo. La vida fluye, la vida constantemente fluye y nada es puesto instantáneamente, todo es una evolución. Antonio nos hablaba acerca de esa evolución de lo operativo hacia lo sentimental y también ese rasgo psicorrígido y analítico. Y Eric nos recogía todo de cómo uno recibe esa figura paternal y que en últimas tiene que ver con eso, de la leyenda, de lo que se va transmitiendo de generación en generación, y la desfiguración o la figuración del hombre en gran manera depende más allá de los libros, más allá de las culturas o las estructuras, de lo que recibimos también como leyenda, en el boca a boca. Antonio, tú ibas a hablar. Ya, mira, es una pregunta bastante picante. Hay mujeres escuchándonos. Saludos a todas las mujeres que nos están escuchando y nos están viendo. Saludos a nuestra presidente SIC Ecuador, Margie Buitrago. Es muy importante. ¿Qué importancia tiene el rol hoy en día el hombre? ¿Qué rol importante tiene el hombre hoy en día en la actualidad? Perdónenme. Pues la verdad, yo pienso que el hombre como tal, el hombre, nosotros, los que estamos aquí, los varones, tenemos que siempre tener una postura de colocar el ejemplo. Nosotros debemos, ya hoy en día el machismo ha quedado a un lado. La mujer decidió liberarse hace muchos años atrás y estamos yo no soy machista, yo apoyo absolutamente a todo lo que quiera hacer la mujer hoy en día. Vemos en épocas pasadas, 50, 70, 80 años atrás, pues la mujer solamente vivía para servirle al hombre. Hoy en día el hombre ha sido un ejemplo para ellas, para que lo igualen o lo superen. En cierto modo yo he visto que muchas mujeres han aplicado la ley de lo obvio, imitan, igualan y superan a su pareja incluso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el hombre siempre tiene que marcar un liderazgo hoy en día en las mujeres, en los niños, en los hijos, en las personas que le rodean en el trabajo. Yo pienso que hoy en día el mundo puede mejorar cada día. Podemos quitarnos tantos problemas siempre y cuando nos convirtamos en líderes, siempre y cuando tratamos de dejar un legado. Importantísimo dejar un legado en las personas, pero la pregunta es, ¿cómo dejamos un legado? ¿Sí vamos a entender cómo dejamos un legado hoy en día? Porque es importante hoy en día que nosotros no mandemos por imposición, sino porque inspiremos a las demás personas, a los niños, a las mujeres, a las personas que nos rodean, a superarse cada día. Y eso tiene que ver mucho con la educación que uno recibe. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Eric. Uno es el reflejo de lo que le enseña a sus padres, pero también tiene que obviar un poco lo negativo o lo que no hacían muy bien ellos y superar y potencializar todo lo positivo que ellos nos pueden enseñar a nosotros. Porque es claro, somos ejemplos, somos el resultado de la educación que tuvimos, y los que no tuvieron padres, del abuelito, del tío, de la hermana o el hermano mayor. Pero es importante entender para mí que hoy en día el rol del hombre es marcar un camino para dejar un legado. Para mí es lo que te puedo contestar, padre. José, ¿tú qué crees que ha pasado en ese proceso de evolución? ¿Estamos en una involución? O sea, ¿qué pasó en ese proceso de humanización? ¿Por qué el hombre en ese momento, como decíamos al principio jocosamente, pareciera que los delfines, o sea, tienen un papel más protagónico que nosotros? Mira que es excelente lo que acaba de decir Antonio, y la pregunta que tú haces es genial. Cuando hablamos de temas antropológicos,
que es el estudio del comportamiento del ser humano, cómo interactúa en la cultura, teniendo en cuenta la cultura como todo aquello que es intangible, ¿sí? Porque nosotros hacemos cosas que no son intangibles, digo, que no son tangibles. Nos gusta el arte, pensamos, de allí donde sale que somos el Homo sapiens sapiens, o sea, analizamos, pensamos, y nuestro comportamiento está basado, si miramos el tema antropológico, hablamos de 3 puntos: prácticas sociales tradicionales. Se han perdido, si hablamos de prácticas tradicionales, hablamos de que antes existía la cultura oral. Entonces uno se sentaba con el abuelito, decía Eri, excelente, o sea, el concepto de hombre, digamos, de mi abuelo, o sea, es muy distinto al mío. Es más, aún no tengo hijos y conozco un cúmulo de personas de mi edad que dicen, ve, no sé si quiero tener hijos. Entonces, pero si tú le preguntabas al abuelo, él te contaba las historias. Es más, él no consideraba que la mujer iba a trabajar, él tenía ese rol. Entonces, ahora, ¿cuáles son las prácticas orales? Es más, hablaba ahorita con mi esposa, hay un médico muy reconocido en la ciudad donde vivo, en el tema de reproducción, hablando de temas de la evolución, ellos son los que generan la reproducción, y está haciendo en vivos en Facebook. Y es que si hoy determinan, hoy en día hay más contenido en las redes sociales que en los mismos canales de televisión. ¿Por qué? Porque es la nueva forma de cómo interactuamos con la cultura. Entonces es importante, desde los temas antropológicos, además, ¿cuáles son nuestros símbolos de poder? La cultura material con los años, es más, tenemos 7 maravillas, entonces hablamos de la Estatua de la Libertad, la Torre Eiffel, de las maravillas de Egipto. ¿Por qué? Porque en algún momento un hombre plantó un sello, o sea, dejó una huella digital en la historia, porque eran símbolos de poder. El hombre siempre ha interactuado a través del poder, desde distintos frentes, psicológico, emocional, físico, hasta llegar a lo que hoy en día somos. Y además, el tercer punto del tema antropológico es muy importante, es que nosotros somos un individuo que dependemos de una sociedad. Yo les decía, si hablamos de hominidización, y quiero no tocar temas religiosos, pero es un tema muy importante porque somos bípedos, nos comportamos con otros seres humanos. Si un ser humano se cría en total aislamiento, es una bestia. El otro día veía un caso interesantísimo de unas personas que cazaban personas. Y claro, cuando ven el caso era que cazaban las personas. Y cuando los afrontan y les dicen que por qué lo hacían, ellos dicen que pues, era algo normal, era un deporte que les había enseñado el papá. Ellos vivían en una zona muy aislada en Estados Unidos y el papá les había enseñado eso. Cuando él muere, pues ellos empiezan a hacerlo de manera, él lo tenía muy regulado, pero ellos no entendían la connotación de lo que estaban haciendo. No había una humanización. Por eso en este tema de la humanización, lo que pasa es que hemos tenido distintas etapas. Por eso se habla del primer mundo y el tercer mundo, porque hay una diferencia especialmente en lo que ha hecho el hombre en la historia. Si miramos, la Primera y Segunda Guerra Mundial tuvieron una connotación muy profunda en las acciones de las personas que viven en países desarrollados. Me encanta el fútbol y a los hombres que les encanta el fútbol, hay una frase que me gusta mucho y es que cuando juegan Alemania contra cualquier otro equipo, siempre se dice, juega tal equipo contra Alemania, pero siempre ganan los alemanes y no juegan muy bien, no es que tengan un juego exquisito, ganan, porque su mentalidad les da para ganar. Y cuando uno mira el país desarrollado que es Alemania, después de haber sido los promotores de las 2 guerras mundiales con un líder que promovió ese tipo de cosas y dejó nefastas las economías de lo que hoy conocemos como países desarrollados, precisamente fue cómo el hombre afrontó ese tipo de situaciones. Ahora, comparemos a lo que decía Eric, que es yo cómo veía a mi papá. Yo, por ejemplo, vi todo lo contrario de mi papá. Vengo de una familia donde padres separados por situaciones distintas. Entonces, es como el rol del hombre se ha ido desdibujando, y ahí sí tiene razón Hermes cuando dice que tienen más los delfines,
porque se ha ido desdibujando. Es más, los matriarcados existen desde hace muchos años, porque es que depende de cómo las culturas asumen el poder. Y el hombre físicamente fue denominado para ser quien traía la comida. Eso también juega una connotación importante en la evolución del hombre. Es más, hoy en día ya ese tema no es así. No es el hombre quien va por la comida. Es más, he visto casos que me dan dolor de cabeza donde la mujer trae también la comida a la casa, pero también el hombre quiere que ella haga las labores de la casa. O sea, no se equilibran como seres humanos iguales en una población y en una sociedad que cada vez busca más la igualdad y la equidad. Solo que la equidad se ha llevado de que el poder entonces tiene que ser también una mujer para equilibrar las cargas o debe ser solo de un hombre. No, o sea, somos equitativos, somos individuos de una sociedad y tenemos que equipararnos. Pero he visto casos donde el hombre no quiere trabajar, pero no ayuda en la casa. Entonces, venga, qué interesante, ¿no? No hablamos de equidad. Yo digo, y creo que se lo va a dejar a Eric así, el hombre en esa evolución de poder físico, además si miramos la economía evolucionó de la era agrícola, donde el poder era importante, físico, los guerreros eran a pulso. Después en la era industrial, cuando el poder económico toma un rol preponderante, no importaba si usted no tenía fuerza física, era un poder adquisitivo. Y esos dos llevaron al hombre que conocíamos, pero es que estamos en la era de la información y de la influencia. El hombre cambió, es más, ya no se habla del rol del hombre, lo que pasa es que el hombre es el que iba por las cosas, la mujer es la que espera, es la cosechadora, por eso la mujer guarda, almacena, es más organizada que nosotros. Y la pregunta es, ¿por qué el hombre, al permitir la equidad que la mujer luchó, que estoy totalmente de acuerdo, vengo de un hogar donde hay muchas mujeres al poder, pero el hombre le entregó el poder y se dedicó a veces, conozco hombres que ni siquiera saben cuál es su rol en la sociedad. O sea, lo entregaron y se les olvidó que había equidad o había que tener un poder. Y hoy en día el poder es de la influencia. Y tomo algo de Antonio, el ejemplo. Cuando tú haces las cosas con ejemplo, o sea, tú ya no le puedes decir a un niño de 2 años, haga caso. Sí, pero es que usted no hace caso, papá. ¿Sí? Ah, es que no mienta, pero usted le dice al Señor, usted me dice a mí que le diga al Señor que no está, y yo sé que está. Ya hay cuestionamiento, porque a través de esto y de la internet tenemos la información a flor de piel. Es más, había gente que nunca se había cuestionado la evolución del hombre y hoy nos está escuchando y está diciendo, ve, qué interesante, lo que mi papá me está diciendo ayer es mentira. Hay una información que fluye hacia todos los sentidos. Yo diría, Eric, que con el aporte que hiciste la primera vez me parecería interesante es, yo considero que el hombre en general ha entregado el poder y en esa lucha de no entender en la era en la que nos encontramos económicamente, hay una lucha, porque es una lucha constante y me encantaría también escuchar tu punto de vista. Antes de que pase Eric, o sea, es que uno los escucha y uno quisiera que este programa durara unas 4 horas, por Dios, o seguir en muchos más días hablando, porque hay tantas cosas tan interesantes por decir. La gente está, pero, o sea, saludando mucho y pero todos dicen, no, estoy aprendiendo, estoy aquí mirando, saludos desde Bolivia, saludos desde Guatemala, saludos desde Colombia, un saludo cordial para todos y para darle el paso a Eric. O sea, a uno le queda la sensación entonces, justamente por eso es este espacio. Estamos como hombres evolucionando o involucionando. Entonces la evolución es que los hombres nos estamos volviendo mujeres y las mujeres hombres. O sea, ¿hacia dónde vamos? O sea, claro, porque yo los escucho y claro, los roles, ¿cuál es nuestro rol? Obviamente nos quedan 4 días y yo lanzo estas frases no solamente para mis amigos de acá, sino porque nos quedan 3 días más y queremos llegar a una conclusión. Seguramente no vamos a decirles toda la verdad, ni más faltaba. Pero y Eric, es que uno los escucha todos desde su punto de vista y entonces, ¿qué es la evolución? ¿Cuál es nuestro rol ahora? O sea, nos perdimos por la fuerza. ¿A dónde encajamos nosotros ahora? O sea, ¿de quién tomamos el ejemplo? Yo creo que en lo que acordamos todos, Antonio, que he escuchado a José y Eric, que definitivamente el modelar.
con el ejemplo es que definitivamente humanizamos y construimos sociedad. Eric. Excelente, Hermes, y también José Luis, gracias. Sí, yo creo que siempre han habido cambios. Han habido eras, han habido también eventos que han llevado al mundo, no solo al hombre, sino que al mundo a generar cambios. Y por ejemplo, cuando hablaste del tema de las guerras mundiales, eso generó también muchos cambios a nivel mundial, no solo en los países involucrados, sino que a nivel mundial. Y todo ha ido cambiando y ha ido como que de alguna forma segregando diferentes tipos de actuación y diferentes tipos de culturas. Porque acá vemos personas de diferentes países. Algunos de ustedes nacieron en un país y ahora viven en otro país, y podemos darnos cuenta de las diferencias que hay. Yo nací en Guatemala y vivo en Guatemala, pero he visitado otros países y he notado diferencias. Pero eso volvemos, creo que, a lo que hemos heredado. ¿Qué es lo que nos heredaron esos personajes que nos antecedieron? ¿Cuál fue el legado que nos dejaron? Y eso es lo que ahora estamos viviendo. Como mencionaba Antonio, la importancia del legado. ¿Cuál es lo que estamos viviendo ahora? ¿Y qué es lo que nosotros queremos transmitir a las demás personas? Porque creo que ahí es donde radica la diferencia que hay. Porque no me dejarán mentir que independientemente de cuál país sea, así van a ser las diferentes costumbres que se han adoptado. Y también, por ejemplo, como tú bien mencionaste, el primer mundo y el tercer mundo. O sea, hubieron eventos específicos que marcaron la historia, que llevaron a las personas a generar cambios, como los que estamos viendo ahora. Ahora, hay otra cosa también bien interesante. Cuando la mujer vino y dijo, bueno, yo tengo los mismos derechos. No se le pagaba lo mismo que a un hombre, aunque hiciera el mismo trabajo. Entonces empezaron a darse cuenta de que ellos eran capaces de lograr las cosas. Incluso cuando se dio el movimiento feminista en Estados Unidos, a las mujeres ni siquiera se les dejaba votar. Y tuvieron que hacer una revolución para poder, pues, igualar los derechos a los cuales tenían, pues, obviamente derecho. Entonces, creo que han habido esos cambios, como que ese despertar, que alguien diga, bueno, no, esto yo tengo que moverme para que vean de que yo valgo. Y eso es lo que ha sucedido. Luego de eso, hay muchas mujeres que han tenido muchos estudios académicamente hablando. Tienen actualmente una gran preparación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando decimos que hay una como que disyunción en el ámbito de la familia, por decirlo de alguna manera? Sucede que hay una mujer que está muy centrada en su preparación académica y estudia a un nivel de universidad y doctorado, por decirlo así. Otra persona que tenía otro entorno y llegó nada más a la secundaria. Pero de pronto se cruzan en el camino y se casan. Entonces, ahí hay una diferencia en tema académico. Entonces, la mujer, por su nivel de preparación académica, va a ganar mucho más monetariamente hablando que la otra persona, que su pareja. Entonces, ahí suceden esos cambios. Entonces, no es que él haya querido ceder ese aspecto, sino que a él en su historia, porque cada vida, como hay un dicho que dice, cada cabeza es un mundo y cada vida es una historia muy diferente. Entonces, en ese caso específico, la que provee más es la mujer, pero igual se dan muchas diferencias también, como el caso que mencionabas. Hay hombres que han cedido todos sus derechos en ese aspecto o esas obligaciones, o también se da de que ambos trabajan, pero siempre quieren de que quieren que la mujer, además de trabajar, probablemente ganar mucho más dinero que él, de aportar a la familia, quiere que también se encargue de las labores. ¿Por qué? Porque en ese caso, digamos que no se quiere desligar él de ese poder que él tiene, por decirlo de esa manera. Ya, Eric, hay algo muy importante, y compañeros, que es el momento. Yo siempre estoy mirando esto como un momento importantísimo. Nadie
ninguno de los que estamos acá y ninguna de las personas que está viendo, ¿verdad? Estaba preparado para lo que estamos haciendo hoy en día. El tema es Yo Soy Leyenda. Es la oportunidad de convertirnos nuevamente en leyenda y recuperar ese terreno perdido, que de pronto Hermes ha dicho que ya a veces los delfines tienen hasta más derechos que nosotros, ¿verdad? Porque es el momento de recuperar ese terreno y volver a convertirnos en leyendas. No leyendas porque el macho es el que manda, el macho es el que ordena, no. Vuelvo y repito y vuelvo y voy a repetir, porque nadie estaba preparado para esto y hay personas que deben entender, y nosotros como hombres, como cabezas del hogar, como personas que realmente tenemos que dejar un legado, tenemos que marcar la diferencia y enseñarles a las personas que nos rodean, a nuestra esposa, a nuestros hijos, ¿verdad? Que ante estas limitaciones, pues realmente estas limitaciones no deben existir. Mira, esto me recuerda una frase del famoso empresario y motivador canadiense Brian Tracy, que dice así: aprende algo nuevo, trata algo diferente, convéncete de que no tienes límites, porque en realidad no los tienes. Nosotros como hombres deberíamos de aplicarlo esto en este momento y volvernos leyenda nuevamente, porque sí es cierto, hemos perdido terreno. Y he escuchado muchos hombres y compañeros. Yo soy de una ciudad bastante jocosa en Colombia, Barranquilla, aunque tengo el hablado hace rato que lo perdí, como hablaba con Hermes hace mucho tiempo. Ya yo, no joda, ya no lo digo, se me perdió ese habladito. Pero hay muchas personas en mi tierra que dicen, en mi casa se hace lo que yo obedezco. Entonces, ese aspecto es hasta dónde hemos perdido el terreno nosotros. Y lo importante es aprovechar. Siempre hay que aprovechar las oportunidades. Pienso yo que este es un momento para poder decirle a la esposa, mi amor, saludos a mi esposa que está ahí arriba, no sé qué me vaya a decir después. Ahora lo regaño. Ahora le dicen, ¿usted por qué está diciendo ahora que manda? Es verdad. Saludos a Roxana Gómez, que está acá arribita. Por eso ya tengo que prepararme. De pronto voy a dormir acá. Pero es la verdad. Es la verdad. Hay que prepararse para convertirse en leyenda. Hay que aprovechar esta oportunidad para decir, ¿sabe qué, mi amor? ¿Sabe qué, hijos míos? ¿Sabe qué, mamá? Vamos a sacar esto adelante, vamos a levantar, pero hay que colocar. Yo creo que más de palabras es de acción. Entonces, el hombre, por naturaleza, y empalmo con lo que dije al principio, era muy operativo. Es el momento de volver a ser ese operativo, de volver a ser ese líder y de volvernos leyenda, porque realmente el hombre es leyenda y siempre tenemos que marcar esa frase, yo soy leyenda. No sé qué piensa José Luis, pero que estoy diciendo que es una oportunidad espectacular para hacerlo. José Luis, recordarles que ustedes igual pueden opinar, pueden preguntar. Ya el tiempo casi se nos está acabando. Nos quedan 3 días más de programa. Veo que saludan mucho y todo eso. Dese la libertad en este espacio de Soy Leyenda de preguntar. Ustedes notan a un personaje maravilloso dentro de la SIC que está totalmente calladito, pero ustedes lo conocen y saben que él no se va a ir de este programa sin estar calladito, solamente que está atento para ahorita cerrarnos con broche de oro y hacer un recogido maravilloso de todo lo que estos caballeros acá nos han expuesto. Entonces ya casi vamos a estar atentos a lo que nuestro amigo Javi nos recoja, todas esas ideas maravillosas para ir cerrando, antes de que cada uno muy brevemente nos busque una última frase, busque un último apunte. Faber, tú también, para que vamos redondeando. Lástima, hombre, sentí que se nos fueron 2 minutos. Uno quisiera tener mucho más tiempo. Hubiera querido escuchar qué decía José Luis de eso de recuperar el liderazgo, porque también podríamos replantearnos qué es ser líder hoy. O sea, es el mismo liderazgo de hoy, lo que hemos hablado en todo el tiempo, el mismo del siglo XV, del siglo II, de antes de la era cristiana. Tantas cosas por decir, pero lo que sí es cierto, mis queridos amigos, es que este espacio tenemos que aprovecharlo para reflexionar, para recuperar esa identidad, como lo decía muy bien Antonio. Caballeros, vayan preparando una frase, vayan preparando ese apunte, porque vamos a ir cerrando para poder escuchar también a Javi. Antonio. Creo que debemos entender que biológicamente estamos diseñados con una gran diferencia entre hombres y mujeres. Considero que debemos recuperar equitativamente que somos miembros de una sociedad.
y nos integramos a esa sociedad de manera igual. Entonces, hombres y mujeres, si trabajan, hombres y mujeres se apoyan, hombres y mujeres se distribuyen labores de manera equitativa. Creo que hay una labor muy grande y diferente que es el tema hormonal, ¿no? Las mujeres manejan niveles de hormonas más altos, lo que las hace más emocionales, y el hombre un poco menor. Entonces, hay que recuperar eso. El hombre, normalmente hablamos de que es monofacético y puede en eso enfocarse en puntos específicos. Enfoquémonos en lo importante y es, para terminar, somos leyenda. Dejemos un legado y tratemos de dejar de un lado las historias de los demás y vivamos nuestra propia historia. Creo que eso nos hace leyendas. Vive tu propia historia. Creo que con eso finalizaría mi intervención. Excelente, José Luis, y de verdad que yo estoy aquí maravillado de escucharlos. O sea, de verdad que lo que estamos viviendo aquí en este espacio, Soy Leyenda, un hombre más consciente, de verdad que es una cantidad de información que sin duda yo pienso que está aportando valor a todas esas personas que nos están escuchando en este instante. Y me dicen que hay una pregunta de parte en el chat de Alberto Martínez. No sé si tienes la pregunta, amigo Sí. Hermes, o la tiene Antonio. Aquí la tengo. tengo Mario M. Suárez, ¿ya? Okay. ¿Qué diferencia o dónde se divide el machismo del ser leyenda o el hombre de la casa? Eric, ¿tú la quieres responder? Tú no has hablado. Y con eso podrías, si quieres, cerrar tu participación el día de hoy. Ok, gracias. Yo creo que la diferencia radica precisamente en el momento en que nosotros somos conscientes de que no somos superiores a nadie. Y creo que el hombre que en su momento es o fue machista fue porque tuvo un sentimiento de superioridad. Cuando comprendemos la igualdad que tenemos como seres humanos, lejos de las diferencias fisiológicas que tenemos, como bien lo mencionó José Luis, yo creo que ahí va a estar el punto medular. Cuando nosotros comprendemos la igualdad como seres humanos, la igualdad en la calidad de pensamiento y de juicio. No sé si eso responde a la pregunta. O sea, porque nosotros estamos en la casa, obviamente, donde existe el machismo es en una casa, tiene que haber una familia, tiene que haber un hogar, y eso ahí es donde se presta el momento o la oportunidad para poder ejercer esa autoridad que va a denigrar a una persona en una familia. Pero Gracias. hoy tenemos la oportunidad de ser entes de cambio, que el mundo necesita, que nuestra familia necesita. El hombre de hoy tiene esa oportunidad para ser un esposo que su esposa necesita, para ser ese padre que sus hijos necesitan, para ser ese ejemplo que la sociedad necesita. Así que no dejemos pasar esta oportunidad y convirtámonos en leyenda a partir de hoy. Muchas gracias. Gracias, Eric. De verdad que es muy emocionante poder escucharlos a todos y esta respuesta de verdad que me parece genial de poder mirar esa igualdad o también esa equidad de la que hablaba José Luis en algún momento. Así que yo quisiera darte el paso, Hermes, para mirar cuáles son las preguntas que están ahí dentro del público que nos está escuchando y que sé que están en este momento muy emocionados de compartir con nosotros ese espacio, porque las personas que están del otro lado son parte de este espacio y van a ser parte durante estos 4 días de acompañamiento donde vamos a estar reflexionando, generando pensamiento y mirando también esa palabra que seguramente vamos a abordar en los otros programas de conciencia. Así que, Hermes. A ver, yo me voy a comprometer a tratar de crear un espacio donde podamos recoger todas esas preguntas y, ¿por qué no, generar una proyección de Soy Leyenda a mucho más? Porque el tiempo se nos ha agotado. Entonces, quisiéramos seguir, pero realmente el tiempo se nos ha agotado
y voy a recoger todas las preguntas, todas que están por acá, y en el transcurso de esta semana vamos a estar conversando un poco más. Y si de pronto no hay espacio, yo me comprometo a que vamos a generar un espacio la próxima semana para conversar un poquito más sobre estos temas. Pero sí me gustaría entonces que nuestro vicepresidente de Centroamérica, o sea, pudiera recogernos mucho de lo que hemos conversado y que, Javi, justamente hicieras una proyección de esa respuesta maravillosa que nos dio Eric. ¿Cómo podríamos entonces nosotros ser leyenda? ¿Cuál es esa diferencia entre ser leyenda sin caer y sin seguir en ese juego del machismo que se estuvo durante tantos siglos? Claro que sí, mi estimado Hermes, muchas gracias. Yo he estado muy atento a lo que han estado hablando nuestros estimados ponentes, tanto Antonio como José Luis y Eric, y bueno, rescato algunas cosas. Somos homínidos y nos desarrollamos una constante humanización, hombres en constante evolución. Como padres somos cuidadores de familia, el hombre es una persona líder, tiene que dejar un legado, el rol del hombre se ha desdibujado. Quiero decirles una cosa, mis estimados ponentes, comparto mucho lo que ustedes han dicho, ha sido una conversación muy amena, netamente humanizada, y hay un punto importante que nosotros como hombres jamás debemos olvidar, porque nuestro contexto nos lleva a ser cabeza de familia, nosotros somos la cabeza, nosotros somos responsables de lo que pueda pasar en nuestra familia y lo que pueda pasar en la sociedad en general. Esto es muy importante. Cuidado con esto, somos cabeza quiere decir que nuestra familia depende netamente de nosotros. Una mujer, unos hijos, toda la familia depende de nosotros. Si nosotros hacemos las cosas mal, la familia está totalmente derrotada. Comparto mucho lo de Eric, el padre es fundamental en la familia, da ejemplo, netamente, 100%. Por aquí nosotros hablábamos de cómo usted le dice a los hijos que no mienta si usted es el que miente. O sea, no hay nada que hacer. La mujer se somete al hombre, pero ojo con esto. ¿Por qué se somete al hombre? Porque el hombre es cabeza, el hombre es inteligente. El hombre es el que tiene que llevar la cabeza adelante. Si el hombre logra ser cabeza realmente, va a ser historia, va a ser leyenda y va a trascender en el contexto. ¿Cuántos hombres, hago la pregunta, cuántos hombres se preocupan por su familia y dicen, niños, tiempo acá, vamos a orar, vamos a hablar y vamos a colocar todo para que las cosas nos salgan bien? ¿Cuántos hombres se preocupan por su mujer y le dicen, tú no te preocupes, quédate tranquila porque aquí estoy yo, tengo una persona que me ayuda y aquí vamos a salir adelante, pero yo soy el que saco esto adelante? ¿Por qué? Porque soy leyenda y porque voy a sacar esto adelante. Son temas importantes que nosotros tenemos que dialogar. El hombre es pieza fundamental en la sociedad, es pieza fundamental de la familia. Si el hombre deja su responsabilidad, todo se va a ir al precipicio. Es muy importante eso. Tenemos que tener muy clara nuestra posición como hombre para poder exigirle a los demás. Esto es vital, importante. Nuestros hijos dependen de nosotros. Si tú no entras a la edad de 3 años de tus hijos, ya no entras nunca más en la vida. Jamás les vas a poder exigir. Entonces, desde pequeño tienes que estar ahí. Si tú no respetas a tu esposa, ¿cómo pretendes ir a respetar a otras personas? Es fundamental. Tu rol como hombre es básico, es fundamental. O sea, no podemos andar por la vida destruyendo personas y pasando por encima de otros sin tener el más mínimo cuidado. Claro, a veces tenemos errores, pero también como hombres, y pasando a la historia, si nos equivocamos, debemos tener esa fortaleza de decir, oye, lo siento, me equivoqué, disculpa, perdóname. Pero nosotros como tal somos cabeza. Todos tenemos que desarrollar ciertas actividades. Quiere decir que si las cosas salen mal, si el feminismo sigue polulando, si el feminismo sigue tomando fuerza, no es más sino por las deficiencias del propio hombre, porque no ha sabido educar la familia, porque no ha sabido respetar a su esposa, porque no ha invitado a sus hijos a la oración, porque no ha podido llevar una familia en forma organizada. Sí, somos cabeza, pero también tenemos que ser muy inteligentes y trascender. De esa forma, podríamos nosotros decir que nuestro contexto histórico sí lo hemos perdido por culpa nuestra, porque no hemos tenido la capacidad de poder valorar a las mujeres que están con nosotros y no hemos tenido la capacidad de educar a los hijos como realmente debemos hacerlo. Son muchas cosas que nosotros vemos acá. Comparto mucho los comentarios de Antonio, los comentarios de José Luis, a Eric también lo aprecio mucho, pero netamente humanos no vamos a trascender. Si no existe un tema que nos fortalezca y que nos lleve mucho más adelante, es decir, tener un crecimiento, un entendimiento, que la palabra es lo que nos va a
llevar adelante como motor, como guía, estamos totalmente perdidos. Hay que valorar, hay que tener en cuenta mucho las actividades. Y sería mi aporte para esta conversación que ha estado muy amena, muy inteligente, muy agradable. Y en esta semana vamos a seguir viendo temas importantes. Nuestro rol como hombres es fundamental y tenemos que seguir adelante para darle una cabida, un motor y una trascendencia hacia donde realmente tenemos que llegar. Es mi aporte para hoy, mi estimado Hermes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javi. Y qué manera justamente de cerrar, de recoger. Siempre en este tipo de conversaciones van a quedar cosas en el aire. Uno va a quedar con la sensación de que pudo haber aportado muchísimo más. Uno quisiera hacer un programa para extender todo lo que cada uno de ustedes dijo. Créanme que fue valioso. Yo acá me quedé con muchos apuntes, con ganas de desarrollar muchos temas. José, definitivamente tenemos que hacer un programa. O sea, hay mucho material por desarrollar. Eric, qué rico. Definitivamente, Antonio, queda uno con un muy buen sabor de boca. Y Faber, estamos en tus manos, amigo. Bueno, muchas gracias, Hermes, Xavi, Eric, José Luis, Antonio. Para mí ha sido un placer de verdad poder compartir este espacio con ustedes, haber generado algo de reflexión, haber generado algo de pensamiento. Tal vez pudimos haber abordado muchos temas más, pero yo creo que los que abordamos fueron bastantes. Y yo sé que las personas que están del otro lado pues quieren mucho más. Y seguramente vamos a estar aquí ofreciendo mucho más. Mañana, a la misma hora de Colombia, a las 7 p.m., vamos a estar hablando de hombres de valor. Y seguramente ahí van a salir muchos temas más. En este programa que se llama Soy Leyenda, un hombre más consciente. Quiero agradecer a todos ustedes por su tiempo, por su espacio, a todas las personas que están ahí del otro lado, escuchándonos y viéndonos. Gracias, gracias, gracias por hacer parte de este programa. Y como dijo Hermes, y como de alguna manera sé que todos lo tenemos claro, es que vamos a generar más espacios para que esas preguntas no se queden en el aire, sino que ustedes sientan que les brindamos muchas más herramientas para ese hombre más consciente hoy en día. Así que un abrazo para todos y muy buena noche. Chao, chao, amigos. Chao, chao. Buenas noches. Nos vemos mañana.